Entonces, buenas noches, ese es el fundamento de estadística. Sección 28. Ya hicimos la práctica 1.1 y 1.2. Práctica 1.1 y 1.2, ya la concluimos. Sí, yo la hice. Sí, maestro. Todavía tienen chance, los que no lo han hecho, le quedan 7 días hoy. Pero es bueno que lo avancen y no lo dejen para el final. Vamos a explicar unas cuantas cosas y vamos a hacer una práctica. Tenemos mucho trabajo hoy, pero todo sea por el bien. Vamos a ver. Ok. Aquí estamos, digo, aquí vamos. Sesión 28. Ok, pero yo avancé. ¿Qué es esto? Nosotros hicimos la tabla de frecuencia ya. Sí, maestro, ayer, el martes. Entonces ya hicimos la tabla de frecuencia y hicimos la interpretación. No, Ahí quedamos. Ok. usted dijo que para la próxima haríamos la interpretación y iniciaría un nuevo tema. Sí. Estamos aquí, hicimos esto ya. Sí. Sí, eso sí. Si yo le pregunto, Sí, maestro. si yo le pregunto a Sunilda, ¿qué usted me puede decir de esos numeritos que están ahí? De seguro Sunilda me va a decir que no me puede decir nada, ¿verdad? ¿Qué usted me puede decir de esos números ahí? Nada. Esos números ¿Cuándo? que son una muestra, Sí, usted me puede decir que una son muestra de gastos. pero no me puede dar información sobre ello. No, no. Pero cuando usted elabora una tabla de distribución de frecuencias, usted me puede dar muchísima información de ellos. Un ejemplo. Aquí estoy en la tabla de distribución de frecuencias que hicimos, ¿verdad? Sí. Si yo pregunto, ¿qué significa ese FI es igual a 2? FI igual a 2 significa que dos estudiantes gastaron diariamente en fotocopia entre 15 y 19 pesos. Repito, FI igual a 2 significa que dos estudiantes gastaron en fotocopia entre 15 y 19 pesos. Si yo pregunto ese 7, ¿qué significa? Yo, maestro, Diga. que 7 estudiantes gastaron entre 25 y 29 pesos en fotocopia. Muy bien. ¿Y ese 12 qué significa? ¿Qué me dice? Maestro. Que los estudiantes gastaron entre 35 y 39 pesos en Una copias. persona que me diga el 6, ¿qué significa? Yo, profe, Yo. que 6 personas gastaron de 40 a 44 pesos. El 3, ¿qué significa? Diga. Que tres Que personas, tres 45. estudiantes 45 a gastaron 9 entre pesos en copia. 45. 49. El 16, ¿qué significa? Que 16 estudiantes gastaron entre 30 y 34 en fotocopias. Muy bien. Ese 7, ¿qué significa? Que 7 personas gastaron entre 25 y 29 pesos en fotocopias. Usted ve que cuando hay una tabla de frecuencia se puede obtener información, a diferencia de cuando los números están sueltos, que no se puede decir nada. Entonces, vamos a interpretar para que tengan por lo menos una interpretación de frecuencia.
Vamos a interpretar. Déjame ver cómo lo vamos a hacer. Ok. Aquí yo tengo unas cuantas. Ok. ¿Qué significa FI es igual a 16? Ahí. Annie. 16 estudiantes que gastaron entre 30 y 34 en fotocopias. 34 pesos en fotocopias. Muy bien. Entonces, esa es la interpretación. Mírenla ahí. F16 significa que 16 estudiantes gastan diariamente fotocopia entre 30 y 34 pesos. Muy bien. Entonces, cuando es FR, ¿qué significa ese 0.14? Cuando FR vale profe. 0.14, significa que Es un por ciento. El 14% de los estudiantes gastaron entre 25 y entre 29 muy bien. pesos. Cuando es FR, se lee en porcentaje. En el caso de la tercera fila, se dice que el 14% de los estudiantes gastó entre 25 y 29 pesos en copia. Si yo pregunto por el 24, ¿quién me dice? ¿Qué significa Yo, FR? maestro. Dígame. El 24% de los estudiantes gastaron entre 35 y 39 pesos en fotocopia. Ok. Si yo pregunto FR en la séptima fila, Que el 6% de los estudiantes gastaron entre 45 y 49 pesos en fotocopia. yo digo FR en la segunda fila. Que el 0,8% gastaron de 20 a El 8%. 24. El 8% de los estudiantes gastaron entre 20 y 24 pesos en fotocopias. Ok. Podemos sacar todos juntos. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el examen? En el examen yo le voy a hacer preguntitas. Si usted va primero a elaborar una tabla de frecuencia, ese es su primer parcial. Y después que usted la tenga hecha, yo le voy a hacer preguntitas sobre esa tabla y usted me va a responder. Si yo le digo, ¿cuál es el valor de FR en la tercera fila? Profesor, el valor de F en la tercera fila viene siendo 0.14%. No, 0.14. Eso es lo que usted me va a poner cuando yo le pregunte. Sí, porque el por ciento no está y lo quitamos, ¿verdad? Y en FI yo digo, dígame, ¿cuál es el valor de FI en la cuarta fila? 16. 29. FI en la cuarta fila. 16. 16. Ahora sí. 16. Dice que 16 ya. Pero si yo digo FI en la cuarta fila y usted me pone un 4, entonces lo hizo mal. ¿Por qué? Que no Porque es el 4 está en la podemos segunda. Porque el 4 pertenece a la segunda fila, no a la cuarta, que fue la que yo le pregunté. Exacto, tenemos que mantener el orden. ¿Quién me puede interpretar otra FR que no hayamos dicho? Vamos a ver. Una persona que me diga una FR de esa, que no hemos dicho. El 32% de los estudiantes gastaron entre 30 y 34 pesos en fotocopia. Muy bien. Entonces voy a silenciar para hacer un aclarando. Ya ustedes saben interpretar lo que es FI ya. FI, frecuencia absoluta. Sí, maestro. ¿Alguien tiene duda interpretando FI? Y FR. No, ma. Cuando usted va a interpretar FI y FR, usted siempre va a decir entre.
entre 15 y 19, entre 20 y 24, entre 25 y 29, entre 30 y 34, entre 35 y 39, entre 40 y 44, entre 45 y 49. Cuando FI, usted siempre va a decir entre. Cuando FR, usted siempre va a decir entre. Ahora, cuando es FI, usted va a decir 4 estudiantes, 7 estudiantes, 16 estudiantes, 12 estudiantes. Pero cuando es FR, usted dice el 8% de los estudiantes, el 4% de los estudiantes, el 14% de los estudiantes, el 6% de los estudiantes, el 12% de los estudiantes y así por el estilo. ¿Están claros de eso? Ok. Sí, Entonces, maestro. según maestro puedo entender, la FI y la FR poseen constante. O sea, la misma la palabra para interpretarlos a todos. Así es, entre. Lo único que uno es estudiante y el otro es % de estudiante. Sí, yo entiendo eso. Pero sí, se utiliza entre. Cuando a mí me enseñaron estadística hace no sé cuántos años, como 10 años atrás, digamos. Así, uno hacía así, le ponía ahí entre. Y uno sabe que esos dos se leían así, entre ahí. Se le ponía ahí entre. Aquí es difícil escribir. Entre. A esos dos no le ponía. ¿De acuerdo? Cuando yo estudiaba. Yo siempre estudio. Pasa que no tanto como antes. FA menos. FA menos, su nombre lo dice, que gasta menos del límite superior. ¿Usted sabe cuál es el límite superior? Sí, el que está Sí, adelante. maestro. Por ejemplo, en la primera fila, el 19 es el límite superior. Ok. Y el 15, el inferior. Está a la derecha. O el mayor, para que lo entienda mejor. El número mayor se llama límite superior. Y entonces cuando diga menos, se refiere a menos al límite superior o menos. ¿De acuerdo? Vamos a ver. ¿Qué significa ese FA menos? Que 2 estudiantes gastan en fotocopia. Si usted quiere, dice 19 o menos. 19 pesos o menos en copia gastan. 19 o menos. O si quiere, dice menos del que sigue, de 20, del inferior que sigue. No sé si se va a confundir. Repito. Usted dice, 2 personas gastan 19 o menos. Si no quiere decir 19 o menos, dice menos de 20 entonces. 6 personas gastan ¿qué? 6 personas gastan 24 o menos. 24 o menos 24 en o menos. fotocopia. 24 pesos o menos. Así mismo. Se dice 6 personas gastan 24 pesos o menos en copia. O si usted quiere, dice menos de 25. Si dice menos de 25, no incluye el 25. Si no viene siendo de 24 para abajo. Si yo digo, interprete FA menos 47, ¿qué significa? 47 estudiantes gastan menos de 45 pesos en fotocopia. Muy bien. Menos de 45. Otra forma es decir, ¿cómo? ¿Cuál es la otra forma? O 47 estudiantes gastan 44 o menos en fotocopias. Muy bien. Entonces, así se interpreta cuando dice menos. Menos del límite superior. O sea, el límite superior o menos, perdón. El límite superior o menos. Entonces, ahora dice FA más. ¿Qué viene siendo FA más?
SFA 48, ¿qué significa? ¿Quién se atreve? Yo, maestra. Es como lo inverso al de menos, pero ¿verdad? Sí. Que es como que 48 personas estudiantes gastaron gastan más de más 25 en pesos fotocopias. para No. comprar en fotocopias. Que 48 estudiantes gastan más de 29, No. de 24 pesos. En el 48 Mire la línea. 48 estudiantes gastan más del 24% en copia. Y 24 pesos en copia. 48 estudiantes gastaron más de 20 pesos en fotocopias. 48 estudiantes gastan 24 pesos o más en fotocopias. No, profe. 48 estudiantes gastan más de 20 pesos en fotocopias y menos de 24. No. 48 estudiantes gastan 20 pesos o más en copia. Límite inferior o más. 20 pesos o más. 20 o más. Tiene que mencionar el 20. O dice más de 19. Vamos a ver. ¿Qué significa el 6? FA más 48, perdón. 48 estudiantes gastan más de 20 pesos 20 pesos en o más. copias. Tiene que mencionar primero el 20 20 pesos. o más en copia. Y si es menos, es 24 o menos. Tiene que mencionar primero el número. Si yo digo el 37, FA más 37, ¿qué me dicen? 37 estudiantes gastan 30 o más en Estudiantes copia. gastaron más de 29 pesos o más en copias. Muy bien. Usted dice 37 estudiantes gastaron más de 29 pesos en copia. 37, si no quiero decir 30 o más, entonces digo más de 29. Que viene siendo del 30 para adelante, como quiera. Así es. Así se interpreta ese asunto. El 21. Viene siendo el 21. 21 estudiantes gastan más de 34 pesos en fotocopias. Sí, dice más de 34 o dice 35 pesos o más en copia. ¿Estamos claros? ¿Hay duda ahí en ese asunto? Ustedes son súper inteligentes. El FR, ¿qué significa? FR menos, ¿qué significa? Que ese por ciento que dice ahí, como es menos, gasta menos de cuánto. De 12%. Y dígame una, a ver si entendió algo. El 12% de los estudiantes gastan menos de 20 en fotocopias. De 20 a 24. No. ¿Quién la ayuda? Yo, maestro. El 12% de los estudiantes gastan menos de 24 en fotocopias. 24 o menos. Primero se dice el número. Ok. Vamos a ver. El 58, 0.58. ¿Quién lo lee? El 58% Estudiantes. El 58% de los estudiantes gastan menos de 34 pesos en fotocopias. No se dice menos. Se dice primero. 34 o menos. Profe, yo. 58% de estudiantes gastan menos de 33
33 pesos en fotocopias. ¿Quién la ayuda? Yo, maestro. Yo, maestro. El 58% de los estudiantes gastan 34 O menos. Pesos o o menos. menos. Gastan menos de 34 pesos en fotocopias. Vamos a explicar algo. Espérese, déjeme silenciar esto a mí. Vamos a explicar algo. Es que si usted dice menos de 34, usted está diciendo de 33 para abajo. Y el 34 va también, inclusive. Entonces usted tiene que decir obligatoriamente 34 o menos. O menos. Imagínese que yo le doy a mi niña 10 pesos, que 10 pesos no es dinero. Yo le doy 10 pesos para la merienda de la escuela, digamos. Yo le doy 10 pesos. Si ella gasta 4 pesos, ¿cómo yo digo eso? Si ella gasta a veces Que la niña gasta 4 pesos o menos. Menos en merienda. 4 o menos. Porque si yo digo que ella gasta menos de 4, entonces el 4 no lo incluye. Estoy diciendo que gasta de 3 para abajo. Entonces eso es lo que usted tiene que tener en su cabeza. Simplemente que cuando dice menos, usted dice el número de la derecha, que es el más grande, ese número primero o menos. Cuando diga menos. Y cuando diga más, dice el número de la izquierda, que es el más pequeño, o más. Y ya. Eso es simple. El FR más, a eso le faltó una A que no le puse. Es acumulado. FR acumulado más. Vamos a reducir esto. Reducir esto. Reducir esto. Y reducir esto. Ok. Entonces, el FR más, ¿qué significa ese 0.42? El 42% de los estudiantes gasta 35 pesos o más en fotocopia. ¿Estamos claros de eso? 35 más en copia, ese mismo número de la izquierda, usted lo dice y dice más después, ya. Así se interpreta. Entonces nos damos cuenta que podemos sacar muchísimos datos de esa tablita y cuando la teníamos suelta, así como está acá, no podíamos decir muchas cosas de ella. Entonces, eso es la importancia de la estadística. La estadística descriptiva elabora tabla de frecuencia con datos sueltos. Y después de que los datos están en tabla de frecuencia, se puede sacar conclusiones de ellos. Entonces, yo ya solté eso. Yo le envié a la práctica 2.1. No. No, ¿dónde lo envió, maestro? Entonces, vamos a asignar ahora la práctica 2.1. Sí. El grupo está. Okay. Maestro, ¿te la va a activar en la plataforma? Sí, la vamos a activar de una vez en la plataforma también. Pero en Telegram usted sabe que hay que se estrenan. Yo la estreno en Telegram primero. Después la subo a la plataforma. Voy a asignar la práctica 2.1. Voy a poner la que es válida ahora en la plataforma. Para que usted pueda, cuando guste, elaborarla. Y le voy a explicar cómo se llena también. Entonces, aquí tengo la práctica. Ok, 2.1. A ver si esta. Sí. Esta es. Entonces, vamos a enviarla de un pronto. Esta es la práctica 2.1 suya. Asignada la práctica 2.1 para entrega. 15 de
octubre. Esa entrega no es que usted tiene que entregarle ese día, usted la entrega cuando la tenga, pero no se me puede pasar de esa fecha, ¿ok? 15 de octubre me imagino que es una fecha muy prudente para usted entregar esa práctica. Entonces, vamos a chequear. Profe, esta práctica es de lo que usted nos dio el martes y hoy. Vamos a enseñarle lo que tiene su práctica, que no le he enseñado. Vamos a abrirla. Gracias, maestro. Una petición, por favor. Maestro, yo quiero ver si usted también nos envía el documento que está adjunto con la tabla de frecuencia ahora, que solamente usted mostró un poquito. ¿Cómo así? La interpretación, por favor. Oh, El ejemplo de la interpretación. el documento que yo hice ahora. Ok, vamos a enviar Sí, eso gracias. aquí. El video. Oh, la UAS se fue. ¿Y por qué? Campo virtual. Ok, entonces usted me dice que mande lo que yo estoy explicando ahora, ¿verdad? Que viene siendo esto que está aquí. Sí, maestro, el cuadro ya yo lo tengo. Yo lo que quiero es la interpretación para practicar. Dice práctica 2.1. Lo que pasa es que ese material yo lo utilicé para explicar lo que está en la práctica 2.1, pero esa no es la práctica. La práctica 2.1 fue la que puse primero, ¿ok? La que está vacía. Ok, gracias. Entonces, vamos a enseñarle qué contiene la práctica 2.1. Mírela acá. Para que vea qué contiene. Mírela acá, la práctica 2.1. Mire, usted va a definir eso que está ahí. Tabla de frecuencia, rango, número de clase, intervalo de clase, límite superior, inferior, frecuencia absoluta de la clase, relativa, porcentual, acumulada menor que, mayor que, acumulada porcentual, de fuente de datos, todo eso usted lo va a definir. Segundo, usted va a hacer esta tablita junto conmigo, pero esa es nuestra próxima clase. O vamos a ver si me animo y la hacemos, porque es temprano. Son las 6:30, podemos hacer esa tablita. Y después entonces usted hace esas dos tablas de frecuencia que hay ahí. Esa, usted ve que es diferente, está tan ordenada de forma vertical. Entonces si yo digo de 0 a 2, ¿cuánto hay? ¿Cuántas ¿Del personas? 0 al qué, profe? 4. 0 a 2. 1, 2, Profe, 4. 4, maestro. Usted lo ve rápido. 1, 2, 3 y 4. De 3 a 4, ¿cuánto hay? 7, 6. 6, 9. 9. Son 8. Si yo le digo, Nueve. ¿cuál es el número mayor para el rango? El mayor, ¿cuál es? 10. 10, maestro. 10. ¿El menor? 0, 1, 0. 0. El menor es 0. Cuando los datos están ordenados, es fácil usted hacer una tabla de frecuencia, cuando están ordenados. Entonces, aquí hay otra tabla de frecuencia que hay que hacer. 2 tablas. Entonces, nosotros lo que deberíamos es cerrar este video ahora y abrir otro video para nosotros hacer ese cuadrito. Ustedes tienen la Ay, calculadora. profe, pero mucha clase. Que muchas clases, esto no es nada, son 6 capítulos y estamos empezando el número 2. Ay, mi madre. Cuando usted termine el 6 en diciembre, entonces usted dice qué es lo que. Y si la toma con otro maestro, mucho mejor. Ahí dice Ay, no. qué es lo que. No, profe, usted explica bien. Está en que nosotros pasemos ese examen. Exactamente, el maestro explica ¿Tiene duda de eso? bien. ¿Usted O tiene? sea, maestro, no es que tenemos duda, pero usted sabe, como usted deja uno si le falta guito, uno ve los tutoriales y ahí se empapa más. Usted no puede tener duda de su examen, porque en el examen la va a ir bien, porque el maestro lo repasa y lo repasa. Por eso estamos dando clases con tiempo. Cuando llegue el tiempo del examen, me imagino que si usted es una gente de la que participa de clase, usted le tiene que sacar 100 ese examen. Ahora, si usted
no participa de clase y no ve los videos, se va a quemar. Ustedes de lo que se van a quemar entonces. El que no participa y ve los videos se quema. El que participa o ve los videos pasa con buena nota, porque no le va a salir nada raro. Todo lo hemos visto. Maestro, una pregunta. Mire, el hecho que esa tabla yo se la dé no quiere decir que está en el examen, porque yo en ningún momento le he dicho que la tabla está en el examen. Simplemente una práctica que usted tiene que hacerla porque tiene que aprender obligatoriamente.